does the best he can. You're in the army now. Oh, oh, you're in the army now. Now you remember what the draft man said. Nothing to do all day but stay in bed. You're in the army now. Oh, oh, you're in the army now. You'll be the hero of the neighborhood.
¿Ustedes pensaron que no? A mí. ¿Ustedes pensaron que no me iba a despertar? Sí. Muy. Que fuerza. Fuera caña. Muy. Fuera catarro. Fuera caña. Muy. Joder. ¡Hija de puta! Hecho bolsa pero feliz. ¡Buen día, carajo! Se llegó, mana. ¿Qué pa? Me fui, ¿verdad? ¿Verdad? Ahí pasé los videos. Ajá. Me encuentro con un socio, Ajá. compañero de colegio. Sí. Antes que nada, buen día, gente trabajadora. Hola. Qué lindos que están. Gracias. Les amo. Sí. Vinimos. Qué puta. Lo que sí que me encuentro con mi ex compañero de colegio, Fer O, le mando un abrazo. Que con él salíamos del colegio y nos íbamos a Record World. Hija de Imagina mil. la Record World, el único lugar sobre ayolas y estrellas que vos te ibas y te abrían el CD y vos escuchabas el CD que querías. ¿Cierto? Y nos íbamos a Record World y ahí escuchábamos el disco de Korn que recién salió. Ajá. El de famoso, el de la música de la bala. Ajá. Y lo que sí que compró él con su primer sueldo, 100.000 ganaba en el ABN AMRO Bank. Hija. Era ordenanza. Compró y me prestaba y después yo le devolvía todo y nos íbamos a almorzar. Imagínate todo lo que vimos y nos encontramos esa noche en Korn. Y él, ahora dirigente de Olimpia, Ajá. socio IT de Coto. ¿Qué hace? ¡Ey, José! ¿Cuánto están ustedes? Y vos fuiste un boludo porque vos te fuiste. ¿Cuánto están ustedes? Y no, y Sofi y yo. Y Demonio ya se fue otra vez al pogo. Antes de que comience el concierto. VIP. Vení pues. Barra libre de whisky. Tira tu palo. Impresionante. Ahí. Vos no, porque vos cerveza nomás tomás. No te vas a irlo ahí. No, pero había Fernando, había cerveza. Lo que sí que yo estaba, ponemos, yo ya me estaba tambaleando y Sofi me grababa y me cuidaba. Amor, cuidado. Entonces, estábamos en esa tarima y yo tipo reina del corso, ¿viste que se ataja por un gozo? La emperatriz, la emperatriz. Podíaba yo. Para no caerme porque el miedo de Sofi era caerme por la escalera. Basta, yo ya no venía así, vos. Lo que sí que le hice una promesa medio trambólico a Coto Noves. Que si le traía a Red Hot Chili Pepper yo me volvía olimpista. ¿Otra vez? ¿Qué otra vez? No, Ya no, hicieron. iba a volver a tu origen, hermano. No. Ah, Le dije en pedo. Si le trae a Red Hot Chili Pepper, yo me vuelvo olimpista. No importa que me engripe todo de balde. vos sabés que yo al último concierto de los Reds que vinieron Sí. estuve y no pude disfrutar porque hubo esa estampida. ¿Te acuerdas que hubo una Sí, estampida? entraron todos. Boludo, y eso nos cagó a nosotros. Vamos nomás porque miedo, Y me sacaron de ahí, nervia. ¿Y vos no te has visto conciertos ahí de todo el Y me concierto? quedé la mitad de lo que me quedé. Mira lo que es. Sí. Tiene, ahí está, mira yo como me ataco. Ahí, con mi whisky. Hasta ahí no va a poder saltar. Yo era el único que podía. No, ahí está lo mejor, ahí está Fer, ahí está Lo que Fer. pasa, ese ya es en el VIP, ¿verdad? Sí, Y muy cheto ya pero todo. llenísimo el jockey. Hoy coité el 2x1 será. Impresionante. Y este, dale gas. Este fue ahí. La mayoría, viste que somos todos jorolos del público. Sí. Casi nadie con celulares, mira. Si era claro. Karol G mía, todito lleno de celulares iba a estar. Sí. Alguno nomás había. Vos te vas a disfrutar, pero filmar un ratito después Claro. disfrutar. Si dura 3 horas, te grababa 2 o 3 minutos, después disfrutaba, boludo. Sí, el Fer O, el de Oasis. Sí. Lo que sí que a las 2 de la mañana terminó la gira. Pero qué buen concierto ya. Los joros de estos 60 años tienen cómo están podeando todavía. Impresionante. Demonio con pollera escocesa.
Y su remera de... Le quiero ver. Sí, sea. su remera de Olimpija. De Olimpija de Korn. Impresionante. ¿Y ustedes qué está pasando en su ñembo feriado? Porque no, Bien, algo feriado. yo estuve laburando estuve en un evento de... Primero tenía que empezar a las 8, después empezó a las 9, 9:30. ¿Dónde está? Pero súper bien, hasta las 12:30. Pues compartimos un ratito y después... Al sobre. Al sobre. ¿Qué le bajaste? ¿Cervecita? No, cervecita. 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 Sí, ¿Y vos? yo estuve con ensayo de ¿Ensayo? teatro hasta ¿Y las vos? 2 ¿Vos y media. no chupabas en el ensayo? No, ¿Por qué? porque si no, no me voy a acordar de mi texto. Porque cuando es stand-up o algo de humor, pero ¿cómo no? Pero cuando es teatro de texto, yo no Ah. puedo. Porque si no, en serio. ¿Y me durante olvido. la obra o no? Pues ahí sí. Yo No recontra. necesita. No, yo tengo ahí mi... Pero cuando es humor, sí, sin drama luego. Porque ya haré Te solta. Sí. ¿Y vos? ¿Qué Bien. hiciste? Ah, Dormiste. Ahora me sale la voz de Elia. Hola. hola, José. ¿Qué hiciste ayer, papi? Nada. No. Botines, repartir botines. ¿Querés que invente? No, pero yo quiero que me seas sincero. Y si es Llegaste que a tu el problema, casa. yo pues no invento nada. Si Me gusta, lo que sos cuento real. Es todo real. Excepto lo de los botines y los militares. Eso es Eso, bola. eso que sos gay y eso es bola. Eso es bola. estoy Eso seguro. No, yo en realidad. ¿Por qué todos los... hablando de eso, ¿por qué todos los clips que suben es... Sí, exactamente. el Y día puto, me hace o el quedar día mal a la mí. poronga, O yo soy el antiputo, yo soy el esto y lo otro. o el o día el como que yo no le quiero a Y él. no nos cuidan. Sí. No. O Ahora- que yo no le quiero a él. Yo no le adoro Ah, a vos ti, te mira. recuidan, boludo. Hace un año no quería hacer nada. Él le quería Sí. tirar frente al colectivo, pero ahora le quiero. Ah, yo también le quiero, El pero... sábado vamos a ir a la cancha con abuelitos. El Es domingo. mañana. ¿Qué van a hacer? Mañana. ¿Qué? Mañana a las Día de 9 la madre. El partido de mañana. Mañana con el partido. Mañana no es el día de la madre. Sí. Sí, Sí, sí. pero ¿Partido de qué? Olimpia con Recoleta. Olimpija. ¿Dónde picó? En Capiata. Capiata. ¿Y vos te 9:30 querés ir a de ese la partido? mañana. ¿Para qué? Yo soy ahora botinero. Ay, nada. Va a llevar su caña de pescar y... Pero qué garra. Encima, pues, en vez de quedarte a cocinar a tu mamá o qué. No, boludo, le pago a alguien que cocine, que yo voy a estar cocinando. A mí, Dios págame. mío. Yo cocino gratis y haré. Y te puede pegar. Retar. Ah, me retó ayer, Sofi, porque me Ya otra canceló vez, el pico. Uber. ¿Te canceló el Uber? Estábamos en una pizzería hasta las 2 las 2 de la mañana ya era y ya estaba, viste, ese que apagan la luz y tipo, ya agarran toda la silla, bueno. Y yo me levanto Sanito. y pido mi Uber. Y me cancela el Uber. Y Sofi me reta. Ya. Y yo ahí le digo, no sé qué le digo. Y ella, bueno, me voy. Y yo me doy vuelta y se fue ella. Y yo me fui. Ya. Y volvimos separados. O sea, ella por un su lado y yo por el otro. Ella en un... Pero todo se soluciona a la mañana. Ese es el secreto de la pareja. Se soluciona. Sexo. No, es con un... Hola, amor, hola. Ayer estuvimos mal. Sí, ayer estuvimos mal. ¿Y me perdonas? Sí. ¿Y vos? Yo también te perdono. Te amo. ¡Mua! Feliz aniversario. Hoy cumplimos un año de casado. Ah, mira. Ay, felicidades. Sí, me acuerdo ese día que no me invitó para su Ya. casamiento. ¿Ese anillo? ¿Ese anillo? Pero este es acero quirúrgico nomás, desde el 2014. Ok. ¿Y tu mira, anillo nuevo? No, este por cábala. Porque le dije, ¿para qué vamos a comprar anillo de oro y todo eso? Porque este fue en una época que estábamos mal. Ya, ok. ¿Entendés? Y ella me dijo, ¿por qué no nos compramos unos anillos ya lindos? No, porque con este comenzamos y con este nos aguantamos y con este seguiremos. Ah, qué lindo. ¿Qué tal tu primer año de casado? ¿Notas que hay alguna diferencia? Y no, nos aguantamos más. Porque las peleas ya son así ínfimas y tipo hablamos bien y tipo, che, yo estuve mal, sí. Y vos también, sí. Bueno, y ya está. ¿Para qué vamos a seguir peleando? Te amo. Pero y eso no podían haber hecho antes igual, ¿Cómo? sin estar casados. Y hicimoslo ya. Antes de casarnos ya era así. O sea, tipo, en los primeros años de convivencia lo que son los difíciles. Y si aguantas el 7º año de convivencia. Sí. ¿Cierto? Cierto, Yo no séptimo. llegué, yo a los 6 años. Y claro, Gracias a Dios, vaya. entre el 5 y 7, ahí es
Sí, quilombo es. Amor y con Peluso, ¿cuánto duraste? 2 años. Sí, sí. Pero un año estuvimos acá, porque yo recuento y van a clipar. ¡No me clipen esto! Un año acá en Paraguay. Sí. Porque cuando yo empecé a estar con él estaba dejando Olimpia y se iba a la selección. Ah. Entonces Guauco todo era color de rosa en esa época y después empezó a ir mal la selección. Y era un quilombo. Yo me acuerdo que a Entonces, Silvia le echaban la culpa. A Silvia le echaban la culpa. Vos le estabas desconcentrando a Peluso, ya vieron nada. Basta, yo ni a la cancha no me iba, boludo. Ni a los partidos, nada. Anyway, y después un año estuvimos así a la distancia porque él ya se tuvo que ir a su país y tipo cada mes nomás nos veíamos. ¿Cómo se manejaban con ese amor a distancia? ¿Hacían videollamadas, llamaditas? Todos los días, pero nos veíamos cada mes. Por ejemplo, un mes nos íbamos a Buenos Aires, otro mes yo me iba allá a Montevideo, ¿Y otro mes llamadas él venía hot? acá. Dale, sí, Che, Contá que hace falta para el clipeo. che. No, después me van a quemar el ¿Pero hacían boludo. llamadas o no con él? Surgía con Claro, él ¿qué? llamadas hot. No, ¿cómo No. que no? ¿Qué estás haciando? Porque ellos, bueno, él no Estoy es. tomando mi mate, negrita. Y estoy leyendo el periódico. El día... ¿Cómo quisiera No. hacer la bombilla? ¿Cómo quisiera hacer? Ahora mismo estoy tocando la pizarra de jugadores. El día no puede estar tan pesado. El día. A ver. ¿A qué? Ahí está. De Tao. ¿A que la ven en cámara, amor? Ah, Para la ven- ¿A qué? Ahí está. ¿Eh? Un regalo por tu aniversario, por los 1 año. No vaya más a agarrar micrófono. cabrón. Bueno. Pero. Ay, ¿qué tal concierto? Yo voy hermano. Vamos con demonio, vamos con demonio. Vamos con demonio, vení, vení. Vení. Plata en un concierto, yo puedo abrir YouTube nomás. Peo, hasta peo, hasta. A los míos mejor banda. ¡Abrazo! Vení, sentate acá, Pedrín. Acá. Vení, sentate acá. Pedriño, vení. Así lo Voy a contar. Soy Anti, bueno. Estoy feliz porque te has divertido con Connor. No sé por qué. Yo gasté en YouTube nomás. Ya sé que Yo- juegan, Cállate el cornoque. Mirar por YouTube nomás en vez de estar gastando plata. Gastar en algo más importante. Y yo vi por YouTube nomás el concierto. Dale un beso, Pedriño, dale un beso. Abrazo de amigos. Un beso, Pedriño, un beso. Beso de 3. ¡Viva la Vamos. amistad! ¡Que viva la amistad, el amor! ¡Viva la independencia! Y gasta tu plata en algo más importante que ir a un concierto. YouTube nomás el concierto se puede ver ya. Y que sabes que joder gastando plata acá. Eso no, es un gasto innecesario. Cierto, Super- decirle a José Pedriño, él de una cosa. ¿Quién habló ahí? Silvia, está Ah, hablando. Silvia. Sí, allá Silvia, bueno. Deja de agarrar el micrófono, carajo. Bueno, agarramos mi corno. Contigo, Menchi. Y bueno, regresamos a estudios, Hay Oscar. muchos mensajes. Hola, los yuteños. Sentate ahí, papi. Yo solamente Te voy a tengo un comprar después tu mensaje. helado. Ureguando Después vamos, y Key después vamos, José, después vamos. tranqui, dice, Ope lo grande manguruyuse del planillerismo paraguayo, dice Ser Leo. Bola me metí yurupe de Lía, dice, José tiene pinta de que es Coworker, dice. No soy Coworker. No yo soy soy Coworker, Cau- pesado sos vos. KU cariñoso, después ya me agarra KU dormilón y el mejor de todo, KU Barea. Dice, epa, el zar papá, dice. El zar. No, hey, tembonio, dice. Buenos días, poputista, dice Lucas. Pedriño otra vez, jajajaja. Ignacio, Dios cuidado, se va a romper todo, dice. Y el subtítulo. No sean así, chicos. Hasta ahí contigo, Oscar. Bueno, ahora sí voy a contar lo que ayer hice. ¿Qué Ayer, hiciste, papi? Cuando laburé hasta tarde, después me fui a mi casa, tuve que grabar otra vez. Se enfermó y otra vez mi perrito, güey. Otra vez Thor a la pura. Sale, mira, así no podía orinar. Y le aviso al doctor y me dice traerle de urgencia porque hay que sondarle. Dirá, pure.
Y yo estoy a 40 minutos, boludo, de la veterinaria que está acá hacia Paseo a la Galería, no sé qué. Hecho bolsa, le traje al perro y se quedó un poco internado. Otra vez. Renal es su problema, ¿verdad? Sí, tiene... ¿Cómo se llama? Piedra. Piedrita Piedritas. en los riñones. En la Pero vesícula. en la vesícula, eso no es operable. Y se tienen que operar. Y más bajón era para mí porque cuando le dejó... ¿Cómo hace? ¿Qué, Arturo? Ahí es el video. Lloré así, hasta llegar a mi casa lloré. Y después lloré más seguramente porque no quería dejarle. O sea, sentí que él sentía que le estábamos abandonando por ahí. Claro, Pobre. ¿cierto? Y era demasiado bajo. No te llega el mensaje o no sé qué onda. Sí, llegó Ah, ahora. en el grupo, en el grupo. En el grupo. Y así. Y ahora no sé si me voy a verle porque siento que de por ahí se queda inquieto. No, anda, No, ¿sabes? anda. Anda, porque o sea, es que le hace re bien. Sí. Le da ganas de recuperarse a ellos. Porque ellos creen, de verdad, creen que "Ey, me abandonó". Pero cuando te ven, es así, mira, había sido vino. Entonces se recuperan más rápido. Sí. Mira, 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 mira. Ahí Voy a ir está. a verle. Sí, tienen que ir. Pobre. Ay, mi amor. Anga, pobrecito. Me parte el boludo, yo también voy a llorar ya. ¿Cuántos años tiene? 4. Ah, Pobre Thor. jovencito todavía. Y tiene que operarse nomás ya. El lunes. Bueno, por suerte ya se va a operar, ya no va a tener esos problemas. Sí, y Música ahí, de tensión, Ari. Tengo una pregunta para abuelo. Decime. ¿Cuál es tu nombre? Respondeme así. Haces un sincericidio. Yo siempre digo lo Espérame que sé y porque lo el que wifi pienso. de acá es una cagada. La verdad que sí también. Porque no Sí, tiene, ya van a solucionar dentro de poco. porque Igual no que tiene- YouTube Versus. no tienen ni flow ni tigo. Hace 2 años Por eso. se Abuelo, traba. poneme en contexto mientras. ¿Olveira tiene ya su visa o no? Tengo entendido que sí. Todos los ¿Qué es jugadores lo que lo la hacen. vez pasada hacía con esta Dora seria? ¿Eh? Dando No, visa. se quitaron fotos nomás porque vio para gestionar su visa. Dora. Sí, Dora se va. también Ahí se encontró y con Gastón él también. ahí. Roque también estuvo la pasada, he visto. Varios jugadores, varios. Le he visto a Chirola, por ejemplo, también que estuvo con sus Marilina hijos. conoce feo, sabía. Marilina rebotó la visa de Marilina. Ah, ¿Por ya, qué? Porque supuestamente, según palabras fuentes, que Marilina... Te digo, los yanquis te investigan todo, son unos capos los yanquis. Sí. Y Marilina se fue con visa de turista una vez y supuestamente actuó para la comunidad paraguaya. Eso es Ja, trabajo. la impuestos, la taxes. You are not allowed. Evasión de impuestos. No, que se fue con visa de turista, pero se fue a trabajar. Es lo mismo. Ojo, muchachos, chicos, chicas, influencer, ñembo influencer, creadores de contenido que se van a ir al mundial y que están ofreciendo que van a ir a hacer tal cosa de tal parte, tal parte, tal parte y se van con visa de turista. Eso es trabajo. Es trabajo Sí. y van a cobrar, aunque se vayan sin marca, el $1 que le paga YouTube o que le paga TikTok, se paga. Y vamos a suponer que José se va y él tiene una marca de antitranspirante. Sí. Y él se va y hace un video allá en su hotel. En el hotel adentro puede hacer. Me voy a ir a la cancha y donde ta, quiera. ta, Claro, ta, me estoy eso se preparando. puede claro, hacer. eso sí se Pero puede igual no es trabajar también allá. También es trabajar. Eso es lo que a mí me intriga porque... Pero si te pillan, el asunto es que es mucho más probable que te pillen, por ejemplo, si vos te vas y te haces de loquito y estás ahí frente al estadio a 2 cuadras. Claro. Aquí estoy llegando al sofá Y con tu Stadium, Fero canje ahí, No, ¿verdad? voy a hacer- tomando un tereré con Eh. hierba mate, tal cosa, tal. Y hay un policía ahí te ve. Are you working, sir? Passport, please. Sí, ¿verdad? ya, De turista. ¿Y por qué You are working usted vino de here. turista? Y ahí, A ver, de tu ice, cabello, ice, baby. deportation. Dun, 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 dun. Ahí ya te llaman los No, ice. pero tiene que tener mucho cuidado con ese tema. No lleven su celular. Eh. Y Contenido. eso que quieran grabarse en la cancha, eso, porque acá se hace. Hasta la Comebol no te deja más hacer. Allá ni de tu cabello te van a agarrar. Tranquilo nomás, muchachos. Sí, Tírame imagen, producción. imagen, producción. Tenemos declaraciones de Nelson Ado Valdés. Eso es Versus. Sí. Vi lo que dijo en Versus Radio. Falso 9. Ahí está. Me duele
que un paraguayo 100% quede fuera de la convocatoria, dijo Nelson Aedo. Hay que analizar y ver si es que tiene la buena predisposición, si es que tiene la sangre por lo menos de tatarabuela para que pueda estar en la selección, dijo Nelson. ¿A Pero- quién se refiere? A ver, Perdón. Olveira. Pero él no lo dijo de una mala manera. Él estaba muy evasivo en todas las respuestas. No quería, estaba chuleando todas las preguntas que se hacían. Y él no lo dijo de mala manera. Él lo que dijo nomás que le duele que un paraguayo no esté, pero que si es alguien que va a sumar, como ya tuvimos antes, el asunto de cuando se clipea y cuando se hace este tipo de cosas, queda el contexto. claro. Queda- y la mayoría, he visto 800 no sé cuántos comentarios puteándole a Nelson. Y Nelson no lo dijo en ningún momento. Man. Si es un tipo que va a venir a sumar y si el grupo le quiere y si nos falta en esa posición, bienvenido sea, dijo. Pero esa parte no entra. No se clipea. Esa no, cizaña en su... No, es que de repente está acá y acá sigue la redacción, sigue los perros en el título nomás. La misma cosa que el clipeado. Nosotros decimos algo, nos entra todo el contexto de repente de lo que hablamos. Y la gente le rebanó a Nelson y él en ningún momento dijo, por ejemplo, que Olveira no tiene que estar porque no es paraguayo de sangre. Él dijo, me duele que un paraguayo, o sea, alguien, que un paraguayo de verdad ya de su vez no esté. ¿Y Pero ese a ahí quién se- hizo referencia? ¿A quién? A Olveira. Y, quién? y algún otro paraguayo. Pero que- Olveira no es, pues, él se Olveira refiere a es- Olveira que no, es de- paraguayo. pero, a ver, ¿verdad? el contexto real de la expresión de Nelson es que a él le duele que no esté un paraguayo, porque ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir eso? Es que no hay otro. ¿Entendés? Y que se haya tenido que recurrir a alguien que no es paraguayo de nacimiento, pero que sí está acá y que está, y si el grupo le quiere y si está bien y si tiene nivel. Pero esa parte pues ya no entra más. Entonces ya quedó como Ya que- quedó con Nelson, el que... Nelson anti Olveira, Sí. ya, ¿verdad? Y él lo es Cerrita, y él lo esto y lo otro. Y después los perros le recuerdan. Pero ¿y cómo? No dijiste nada cuando se le llevó a Lucas Barrios. Lucas Barrios con su mamá paraguaya. Sí, sí. Lucas Barrios no toda la vida vino a pasar Navidad, Año Nuevo, eso en Paraguay. O sea, no dijiste nada cuando Jonathan Santana con su mamá de Misiones. Su mamá ni le pidió, él estaba para jugar por ahí, su mamá le pidió, quiero que juegue por Paraguay. O sea, Y la misma cosa al otro lado, cómo putearon los perros porque Olveira, cuando salió campeón, salió con la bandera uruguaya. Y los perros, ¿cómo? va a dejar de ser uruguayo, pero, por ser nacionalizado paraguayo. O sea, A Edo no dijiste nada cuando Jonathan Santana le quitó a su novia. Hablé, Basta. pero no sé, yo creo que pesa su opinión. claro que pesa, es un histórico. Claro, y súper humilde también. ¿Quién? Capo, Ay, A Edo. Ah, sí. Ponemos No sonó tan convincente. música falopa, mi querido Ari. Para despertarnos un poco. Ya Ale. vos los yuteños son una manga de tecoreí. 62 nomás están viendo. Todos ven el laburo, pues. Están todos durmiendo, claro. Hoy todo el programa va a ser así. Ahí está. bin der kleine Wichtel vom Zauberland. Und ihr Leute, Buen día, Pedriño. Bienvenido. niemand tut uns Not. ¿Qué tal? Mira esta. Hola, Pedro Javier. Pedro Javier. Todo tuyo. ¿A qué hora llegaste hoy, Pedriño, acá temprano ya? Muy temprano, yo siempre llego temprano donde voy. Pero no llego última. Yo no tengo esa costumbre. Yo no tengo la costumbre, la mala costumbre de Oscar, por ejemplo, que llega sobre la hora, así, un minuto antes llega. Y yo, por ejemplo, Imagínate un podcast Pedriño y Otaku. yo estoy llegando una hora antes, llego siempre. Sí. A la facultad de Derecho yo acostumbrado a llegar una hora antes a mis clases. Pedriño, En el año 2006, ¿no te parece que es tiempo de retocar ese tatuaje? Sí, pero... ¿No te animás? Nosotros le traemos a Pinky.
Elian, ¿cómo estás? ¿Cuándo Diana, Pedriño y Otaku? Diana Fruta. Bueno, Porque él no me contagió por suerte, ¿no? ¿qué Tenía pasa? los Condones. Tenía condones, en la gente. herramienta. Bueno, ¿qué pasa hoy? ¿Qué pasa? Presenta el programa, Pedriño. Bueno, continuamos con el... no. Bueno, Acá no termina nada, acá continúa y seguimos con Salvador, el gran paraguayo, el mejor paraguayo. El mejor paraguayo El histórico, el histórico. del siglo XXI. Lo mejor del siglo XX. Bueno, ¿hacemos fiu fiu? Ese es 11:55. Ah, muy bien. Está atento. Ok. ¿Por qué continuamos con- todavía Pedriño no tiene su propio espacio en Popu TV? Yo pienso que tengo que dialogar con el señor Marcelo, que está muy... Yo hablo siempre con él y la vez que está por acá tiene un diálogo, así como Salvador. ¿Eh? Se re van a entender con todo el set. Sí. Él es una persona muy de orígenes polacos. de Imagínate todo ese... México. Una buena Ah, persona. contá, amigo, Él es una Y después buena viene persona. Otaku. Perdón. Y Diana. Y ya no. ¿Qué pasa? Por suerte no me contagió. Este es ese. Pero Daniel Caifán también es una buena persona que conocí en Daniel Te va a solucionar todo. Con él puedo hablar También. bien, con él. Pamela Rodríguez. Imagínate. No sé quién es, pero parece una buena señorita. hermosa. Ay, nada lo que le conozco, ay, nada. Imagínate un programa. Nunca la conocí en persona, pero... Pedriño. Otaku. Ya llora Silvia. Después Diana. Estoy Pamela. muy emocionada nomás porque el team que arma José es. Impresionante va a ser eso. Bueno. Eso va a ser. Amamos. Todo está bien. ¿Te queda bien el asiento de conductor? Pero vean, acá dicen, pero Sí. nótese cómo subieron en el programa cuando entró Pedriño. 60 nos matamos, ahora ya somos 100. ¿Viste? Sube el rating, chicos. Ahí está. Bueno, Pedriño, ¿cómo es tu rutina a la mañana que tanto nos envías mensajes vos desde tu trabajo? ¿Cómo bueno. vas a hacer, maestro? Yo soy una persona que me Un carajo no levanto hace a la las aduana. A las 4 ya, porque... Todos los containers pasan. Y Me levanto Pedriño a las está 4:30 de la mañana. Es ahí. una costumbre que tengo. Me acuesto temprano, obviamente. No me acuesto a las 12 de la noche. Me acuesto. No, mentira, si solo entran y la a la 1 de la mañana. Ahí ya está mintiendo. Yo hago una a las 11 de la noche, a Claro, la 1:30 Pedriño. por ahí dice, perdón, no pude escuchar el comienzo porque tuve mi grupo religioso, pero ahora ya estoy con usted. Grupo religioso a las 12 de Grupo la noche. religioso a las 12. Y después la 1 por ahí empieza. Los martes. Los martes. religiosos, ¿no? Ah. Y a veces hago sesiones por Salvador que me acuesto tarde y no puedo soportar. ¿Y a qué hora te levantabas así? Y ya voy a volver a repetir. Yo no, va a ser no escuchaste la tele. No, porque me estaba riendo en mi mente. 4:30, boludo. 4:30 de la mañana. Sí, pero es una costumbre, además me alimento y no tomo gaseosa como ahí vi que toma. Sí, no, lo que pasa es que justamente no escuché esa parte que vos decías, ¿a qué hora te levantabas? Esa parte nomás lo que no escuché. Bueno, 4:30. ¿A qué hora entras a la aduana? Entro, a mí me dio bien ahí la. No es aquí. Entro las 6 llego puntualmente, pero en las 7. Las 7 A las 7, A las yo 7. una hora antes me voy sin problema y... yo sí, me hago una costumbre. En noviembre del 24, una costumbre. Es cuestión de acostumbrarse nomás. Pedriño. Ok, pero vos te vas en transporte público al trabajo o qué? ¿En tu vehículo? Me voy caminando un poquito cerca. Y yo quiero hacer un poquito de ejercicio también de paso. Es como está la salud, la buena salud. Claro. Yo priorizo más la salud después del dinero. Claro que todos queremos dinero, todos trabajamos por Vos algo. no sos materialista. Me gusta más la mujer, no como algo duro. ¿Te gusta más la mujer? Me gusta más la mujer que la plata. Más por la mujer. Pero claro, es lo que me pagan por trabajar. Tengo que cobrar, o no es que voy a ir todo gratis la vida. Pero Claro, ¿qué no. haces en la aduana? Qué buena pregunta. Y bueno, De salón. capaz que está el tema, el día, pues yo le miro el tema de streamer. Hay algo muy útil que puede hacer eso del siglo XXI. Estamos en el siglo Vos XXI. mirás streaming desde la aduana, ese es tu laburo. Ese es su trabajo. No, Ah, no, ¿y eso no. ¿qué es? ¿Cuál es? ¿Qué es?
Te invito a que te vayas un día y te vamos a dar todo como es. ¡Epa! Sí. Es una mezcla acá por de ahí Jonathan no se Davis animan. con Otaku. Por ahí no se animan ahí, estoy escuchando por ahí, Oscar, no, como que está un poquito Ya le reacio pone ahí. nervioso. Está La un poquito hora no. reacio. La hora nomás te preguntamos. Pedriño, ¿vos ves Lulax Supremo? Séme sincero. La prioridad es No, salvar. mírame a los ojos. Mírame a los ojos. Mientras Salvador está Mírame durmiendo cuando me todo- da la Dale, respuesta. mírale. Miro, ¿sabes, güey? Miro porque no, lo que es lo principal que es los videos de Salvador. Eso es como el Lulax Supremo. No, pero es un reemplazante, más Espera. es un Espera, spin-off. ¿ves o no? No Vos pasa sos por- Pedriño originario de Salva. Él es el que Claro. te trae a este mundillo. Pues Así sí. viene la mano. Por eso. A digamos las 6 de la mañana mata al birrojo y ya está él. ¿Y por qué vos ves Lulax? Y después ve porque Lulax. es un spin-off nomás de no se pasó por esto y es un reemplazo mientras él está. Ah, es la previa. No, mientras él no está activo, yo miro cualquier otra cosa y me distraigo con Claro. Lulax. A cualquiera nomás ya le O mira. sea, Lulax Supremo para vos es cualquier cosa. No, tampoco opino así. Es una persona que está queriendo surgir un poquito, está comenzando, tiene 27 años. O sea, le Locura. bancás a Lulax. Le banco, pero. Ah, de fuera. Maca. O sea, Yo quiero nosotros que no. está más- No, la prioridad está salva. Cuando él se despierta y deja de dormir un poco y hace el programa. Tiene grupo de WhatsApp, Lulax. ¿Y nosotros? Ah, y Pedriño Ahí está ahí. Pedriño. ¿Por qué no tenemos grupo de WhatsApp? Pero. Lulax tiene 17 años, ¿eh, Pedriño? No, 27. Ah, No, realmente ese tema del grupo de WhatsApp es una. Él está No, en olvídate. edad de esta cosa. Nosotros ya somos viejos, ya le Olvídate, no. Yo no estoy para, cosa que estar leí, lo todo el pensé. tiempo estar en un grupo de WhatsApp también. Yo tengo un para estar. Pues yo no estoy todo el tiempo Todo el escribiendo. tiempo. yo estoy todo el tiempo- Porque Descansa. sí, no, Agotador estar acá, por ejemplo, todo el tiempo estar con un grupo de WhatsApp. Yo no estoy más Bueno, para eso. entonces, No, ya podemos retocarte el tatuaje. Le vamos a llamar a Pinky Sí. Demonio. Puede ser, pero quiero ser más natural. ella te va a hacer re bien, boludo. Encima es pendeja. Trabaja muy bien. Sí, pero cuidado, viene su marido que le parece a Isidro Pita. Isidro, tengo un pariente que es de apellido Pita, un pariente lejano. Capaz que, yo investigué, pero capaz que sea mi pariente lejano, Isidro. Muy bien. Así que no, se llama Jorge Pita. No, se llama Qué paloma. ¿Qué es lo que está haciendo? Suele pasar y aduanero. Mensajes a YouTube. ¿Qué onda esto? A ver. Dice, Gracias, Pedro. Bueno, no sos nada más y dice, no hace Pedriño, dice señor Leo. Le dijo spin-off a Lulax, dice Calva. Euge, mentira, es un batará traidor, dice. Todos los días ve, Pedriño traidor. Está en el grupo de WhatsApp de Lulax Supremo el zar, dice. Pamba y te motor, dice. Dice. El lunes en la pipa de Freud había un muchacho que era Pedriño 2.0. No sabía qué hacía, pero estaba ahí, dice Ignacio. Mira, Jessy, ¿a quién perdiste? Dice. Jessy, yo creo que había una seguidora, Jessy, que participaba siempre también. Y Pedriño le encaraba todo el tiempo. ¿En serio? Le tiraba poemas, le tiraba todo. Y Jessy salió de la comunidad. Desapareció. Corrió Jessy. Un traidor, y Pedriño. De las Sores Salva, no le vaya a trozar al gran Pedriño, que pucha, dice yo. Bueno, te estoy trozando. Oh, sí. Gracias, Pedriño, por dejarme pasar el cargamento de autos chinos, dice. Suele pasar ahí aduanero, en este caso es Pedriño. ¿Quién lo dice? Dice Manlio. Más de 100 espectadores con la conducción del zar de la aduana. Totalmente. Buenísimo Pico programa, rating. dice allá las cepas. Gracias, Pedriño, se pudo pasar todo el contrabando. Bueno, muchachos, denle me gusta, dice allá las cebas. El rincón pedriñista is real. Qué loco ya. Yo creo que esta es una demostración que Pedriño, imagínense, de 10 a 12 de la noche. Pedriño en la Popu, en Popu TV. Mira que a Marcelo esas cosas Sí. locas lo que le gustan, ¿eh? Pedriño, Yo le voy a proponer a Marcelo. Yo también. Vamos a hacer. Pedriño. Y su Edward. productor va a ser Demonio. Demonio. Ya está, ya. Pedriño. Ya está. Edward, Diana, Pamela.
Este Justo tiene tengo que reunirme con Marcelo sobre ideas de contenido. Eso, ahí ya está ya. Y Otaku. Che, tiene peinadito nuevo. Se cortó el ¿Le pelo. vieron Se a cortó el pelo, Otaku? Otaku. Sí, se cortó el pelo. Tiene acá, así atrás, tiene todito. Es así, mullet, sí. peladito, y se quedó acá su casquito así. Ayer le vi yo, ¿sí? Se arranca con boliviano. Pasó así por la podadora acá, ¿entendés? De coté. Pero este quedó así. el Más pelo muñequito ahí. del Lego otra vez, entonces. Más muñequito. Vos sabés que Playboy. bien con le queda. Hay que ver. Ayer le vi. Se fue Otaku a cor... Porque imagínate levantarle a Otaku si se desmayaba. Y gran puta. Bueno, atención, señoras y señores, momento del tereré. ¿Cómo me está salvando el tereré? Con ¿Verdad? Santo Tomás, papá. Sí, qué rica. Ah, arranca el partido y el tereré nunca falta. Santo Tomás presenta su nuevo empaque Paraguay, una edición especial que celebra el mejor ritual del mundo, donde se juntan la hierba y el fulbo. Encontrarlo en tu punto de venta más cercano en las variedades menta y boldo, menta purete, menta limón y con todo. Santo Tomás, el primero es para él. Llegó el momento, Moralito, de Don Vito. Me gusta tu Es empanada. posible, mira qué linda toma, Moralito. Para juntarte con amigos, darte un gustito en la semana o celebrar, las empanadas de Don Vito nunca defraudan porque están rellenas de historia. Disfruta de tus sabores favoritos llamando al 021-237-6622 o pedilas desde la web www.menú.donvito.com.py. 16 años esperamos este momento y ahora con Flow y Versus Sports vas a vivir el Mundial como nunca. Además de la transmisión oficial, elegí cámaras exclusivas de jugadores y hasta del DT. Podés ver los partidos sin deco y con cualquier internet. Disfruta de los partidos como quieras y donde quieras. Ahora Flow es para todos. Sí. Llegó también Belcán y Belcat. Carloncho. ¿Sabías que el balanceado de tu perrito o gatito influye en su pelaje? Resalta la belleza de tu peludito con Belcán y Belcat, que tienen más proteína animal para un mejor pelaje. Encontrá los packs de Belcán y Belcat en supermercados y también a granel en comercios minoristas y mayoristas. Belcán y Belcat, sanos por dentro, bellos por fuera. Belka. Qué lindo está el palacio ahí. Che, ¿por qué tenemos remera la albirroja por el fecha patria? Sí, papá. No, es que es más barato y más rápido para hacer esto que conseguirnos para vestirnos de próceres, pues. Nosotros pedimos vestirnos de próceres. ¿Entendés? Yo quería... Como esto, Cierto, como esto. está muy trillado ya eso, encima Gordon. esto se usó para la grabación del comercial de la empresa. de Gem. Aparte, una falta de respeto vestirnos de próceres, boludo. Este es de Llanito. Yo creo que era ella. ¿Por qué a mí no me invitaron para el institucional? Yo no soy parte de la empresa. No, vos sos el 3. Tenemos que hacer nosotros Porque un a tu, celular nomás. a tu institucional. productor le vale verga este programa. Lo de Gen así todo con dron y todo. Y nosotros lo de Popo estábamos en la esquina. Ni estábamos, boludo. Con Lula aquí. Con el- Hasta Chipaco salió. No, ya te digo. Y bueno. Toda esa gentecita nueva de 3 meses de canal tienen y salió ya la promo y nosotros la nada. Nosotros así, Elías y yo tipo en el concierto de Shakira. Sin ver la Shakira. En el siguiente bloque Shakira. viene mi dupla, Chamorrison. Fabián Chamorro está en el estudio. Va a hablar con Pedriño. No, mentira. Pero él no estaba ya en Lula también. Él estuvo en Lula Supremo. Sí, pero... Sí. Mira, vos. Ah. Qué bárbaro demonio será. Producí un poco será. Que Qué puta, puta. todo lo que viene, es la misma cosa, la gente que viene en la radio, le tiramos allá acá, ¿verdad? ¿Por No qué? le, y no le trajo ¿Y la a empanada de Alejandro Don Palacio. Vito? La empanada de un Vito, Señor, señora. la hierba Santo Tomás. Qué bárbaro demonio. ¿Qué hace, Alejandro demonio? Palacio no vino tampoco. Alejandro ayer. Palacio no vino, se estuvo enfermo para venir junto a nosotros. Pablo Escribano, ¿cómo te va, Pablito? Te extraño. Tóxico con el demonio. Tóxico con el demonio. Pero le queremos, ¿no? Le queremos, le queremos. ¿Qué? ¡Pausa!
Dale, pausa. Everything I've ever done, everything I ever do, every place I've ever been, everywhere I'm going to, it's a sin. It's a sin. Running left his home with a dollar in his pocket and a head full of dreams. He said somehow, someway, it's gotta get better than this. Patty packed her bags, left a note for her mama, she was just 17. There were tears in her eyes when she kissed her little sister goodbye. They held each other tight as they drove them through the night. They were so excited. We got but one shot at life, let's take it while we're still not afraid. Because life is so brief, and time is a thief when you're undecided. And like a fist full of sand, it can slip right through your hands. Young hearts, be free tonight. Time is on your side. Don't let them put you down, don't let them push you around. Don't let them ever change your point of view. Paradise was closed, so they headed for the coast in a blissful manner. They took it to a room apartment that was jumping every night of the week. Happiness was found in each other's arms as expected. Yeah, Billy pierced his ears, drove a pickup like a lunatic. Ooh, young hearts, be free tonight. Time is on your side. Don't let them put you down, don't let them push you around. Don't let them ever change your point of view.
Gracias a mi amigo Pedriño por mi llavero de perrito. Ay, Pedriño. Pedriño siempre se acuerda. de Pedriño todo. es demasiado tipazo de Pedriño será. Y hablando de otro tipazo, está con nosotros Chamorrizón. Hola Fabián ¿Qué Chamorro. hacen, chicos? ¿Dónde fue? Hola. Bien, bien. Tranquilidad. Bueno, Yo quiero decir que yo sí estuve ayer en la propaganda que estábamos preparando. viste, para- viste. Demonio. Lo que me preocupa es que ahora me dio la camiseta de Pope. ¿Quién sabe qué bicho tiene Pope, boludo? Esa es la camiseta de Pope. Olé bien. Sí. Ponete después creolina. Ya me puse, ¿qué hacer? Yo no sé quién es este, por lo que sí que me pica todo mi tití, boludo. Pero igual tu presencia sí se justifica. O sea, Sí, mi presencia es si vos no estás, por Y ejemplo. nos dieron cerveza. O sea, Así con- luego. Con Pero- Pablo le bajamos 5 fondos blancos y ya. Mira, terminamos la publicidad. A bastante. nosotros apenas agua nos dieron. Agua. Che, el institucional de Popu TV. Vamos a grabar acá con el teléfono, chicos. Ahí. Ahora que haya estado Guille Halley, por ejemplo. Nada Estaba que ver, Guille, y yo no. por estaba ahí. Guille. Y estaba domingo también, con razón lo que Domingo, se comió. Capé, tú Estaba vino, tú, domingo, Elías. Sí, Qué bueno. estuvo domingo. ¿Viste? Sí. Ya, échenme nomás ya. No, pero nosotros pues somos de Popu. Somos diferentes. Ahí estuvo Nación Media completo. Ah, Nación Media completo. Lula mira. y todo, boludo. Gracias, demonio. Tirando nomás ya. Bueno, 14 y 15 de mayo. Vos después te vas acá, Chamorrison, le vamos a tener un flash porque después te vas a dar una charla. Un montón de charlas tengo hoy. Ahí Todo hacia el día, Panteón. El Panteón. Quilombo hace mi día. Qué loco, Vamos a será. recibir las 12 en un bar ahí que está en el centro. Ah, frente al Panteón. 800 personas va. Sí, Y eran 7. Sí, no, va a estar lindo hoy. Qué loco será. Bueno, ¿por qué pico nosotros tenemos doble fecha luego, 14 y 15? ¿Porque demasiado nos gusta farrear o por qué? No sé, vos sabés que creo que es porque cuando se comenzó a festejar la independencia se festejaba el 14. ¿Eh? Pero realmente la independencia fue el 15, o sea, el 15 se rindió Velasco. Claro. Y después, entonces enchufaron las dos fechas. Pues para mí viene perfecto. Va, no, Feriado. a nosotros ni nos va ni nos viene porque trabajamos igual, Ah, ¿verdad? Pero entonces el 15 es que se El rinde 15 es Velasco. la independencia realmente. Lo que pasa es que con los últimos 30, 40 años el marketing posicionó mucho el Día de la Madre. Y apagó absolutamente lo que es la independencia y Lugo es el que recupera cuando... Con el Bicentenario. El Bicentenario. Sí. Ahí yo me acuerdo, 2011, no, 2010 creo que ya se comenzó a hacer. Rodríguez sacó el 14. Anteriormente, en la época de era 14, 15 Sí. también. Rodríguez saca el 14 y a partir de ahí se va pagando con el tema del Día de la Madre. Y ahí Y le vuelve. saca protagonismo ya el Le Super saca Día de la protagonismo Madre. a la independencia y con el Bicentenario, por ejemplo, por eso todos los actos oficiales son hoy, no mañana. Ah. Porque mañana, en serio, el tema del Día de la Madre... es Mañana todo el día, todo el mundo almorzando con su esposa, con la mamá. Claro, por eso. No hubo violencia en esta revolución ya, Chupe. No hubo violencia porque fue una operación militar que hicieron bien los muchachos, organizaron. Eran tomar 3 cuarteles que estaban ahí alrededor. ¿Dónde lo que es? Donde está el Congreso había un cuartel. Al lado del Cabildo había otro cuartel pegado. Y pegado a ese cuartel había otro cuartel, 3 cuarteles. Y la casa del gobernador estaba donde hoy es esa plaza. Y ahí tomaron los 3 cuarteles los muchachos, cerraron el camino a Asunción por las dudas. Había un camino nomás luego cuando se Un llegaba a camino. Asunción. Cerraron ese camino y le comenzaron a intimar rendición a Velasco. Contale tampoco, Chamorrison, a la gente por qué Paraguarí es tan importante para la independencia nacional. Porque todo el mundo ve, viste, famoso, vos ves cruzar el Cerro Mbaé y el famoso Cerro Porteño y la gente no relaciona la importancia de esa zona con la independencia. Lo que pasa es que cuando empieza el proceso de independencia en Buenos Aires, Buenos Aires quiso obligarle a Paraguay a ser parte de la entidad que estaba creando Buenos Aires, que hoy se llama Argentina. Argentina, sí. Buenos Aires quería que nosotros seamos Curepi. Una provincia. Exactamente. Provincia. Entonces entraron con un ejército y la primera batalla fue en Paraguarí, que es la batalla de Cerro Porteño. Se le conoce Cerro Porteño porque es el cerro donde los porteños acamparon. Le gana, ahí gana Paraguay y los paraguayos ganan ahí y después les terminan expulsando en territorio paraguayo en lo que es Carmen del Paraná hoy, que es Tacuarí. Tacuarí. Y luego de esas dos batallas es que los muchachos también se deciden a tomar, o sea, tomaron la decisión de echarle al gobernador español. Claro, porque- Nosotros podemos solos. Porque ellos dijeron, che, le pudimos echar a los argentinos, podemos echarle también a los El españoles. porteño. A los porteños, Argentino no a los se quedó. porteños en ese entonces. Podemos echarle a los españoles también. Y eso hicieron, así, literal. O sea, le llevaron hasta Carmen del Paraná, por eso esa zona
Carmen del Paraná se les ganó ahí y después se les expulsó del territorio que hoy Paraguay. Pasando el que Paraná. pasando el Y Paraná. pensar que nosotros lo que en ese entonces estábamos defendiendo la corona española ya es española. Sí. Qué loco. Cote que Velasco ya estaba arreglando con Con los los portugueses. portugueses. Velasco Estaba cualquier arreglando. cosa estaba haciendo con Sí. tal de seguir él. No, Claro, él ya estaba. y de hecho eso fue lo que aceleró la independencia, el trato de Velasco con los portugueses. Porque ya había gente Iban a venir. hacia el este. Iban a venir de lo que hoy es Río Grande del Sur, iban a entrar por el sur. Por el sur. Y ahí por eso los muchachos dijeron, no, antes que se vaya este tipo y traigan los refuerzos, entonces tenemos que hacer el golpe. Y por eso adelantó el golpe. Pero también, o sea, terminan arreglando para que Velasco Velasco se continúe quede. en el triunvirato. O Lo sea, también se vamos a quedarnos un rato Claro. más, vamos a ir. No, ¿sabes lo que pasa? Que había pues, muchos españoles en Asunción. Sí. Y había también muchos españolistas, o sea, paraguayos que querían seguir parte de la corona. Seguir siendo parte de la corona, entonces tenían que ver cómo iba a ser la reacción de esa gente. En aquella época era normal que vos tengas armas en tu casa. O sea, todo español tenía un arma en su casa. Entonces todo español podía generar un tipo de problema, sobre todo si se unían. Y les dejaron ahí en ese primer gobierno a 2 españoles como para desactivar eso. Una vez que desactivaron, le sacaron a Velasco. 2 españoles, Dos Velasco, españoles, Velasco y Juan Valeriano Ceballos. Juan Valeriano. Ceballos Cue lleva ese nombre porque toda esa zona Toda era esa de él. Ah, por eso ese Ceballos Cue. Ceballos Cue. Acá preguntan, Chamorrizón, ¿es Paraguay el primer país independiente de Sudamérica? Pregunta. Es la primera república de Sudamérica. Es la primera que declara república un 12 de octubre de 1813, que me parece que este año va a ser feriado por eso. ¿Cómo es eso? Contanos un poco cómo es la Y lo que diferencia de pasa es república. que, y cuando ocurre el 14 y 15 de mayo, no hay una declaración de independencia. Ah, Ajá. Es una independencia de hecho porque se rompe con España. Sí. Pero no se rompió todo. Porque se jura fidelidad al rey español. Todavía. Los muchachos juran fidelidad. Porque justamente había que desactivar esa reacción de los españoles. claro, para que no te vengan con los barcos ahí del ejército. Y recién el 12 de octubre de 1813 los paraguayos dicen, bueno, no queremos saber nada de Buenos Aires, no queremos saber nada de España. Lo vamos a hacer independiente. república. Vamos a una república. Pero no república como conocemos hoy. La república pues, tiene los 3 poderes. Esto era una república que se establece como independiente. O sea, nuestra república lo que dice es somos independientes. A partir de 1813, que somos la primera realmente. Ah, somos entonces la primera Claro, república de Sudamérica. Mira un poco. Chamorrison, ¿por qué pico los porteños tanto querían anexarnos a nosotros? ¿Qué Y es lo que tanto porque tenían? siempre ellos consideraron, como eran la capital, explico rápidamente, el Virreinato del Río de la Plata era una entidad territorial que agrupaba lo que hoy es Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia, parte de Brasil, parte de Chile. Como la capital era Buenos Aires, al comenzar el proceso de independencia, ellos pensaron que todos tenían que unirse porque ellos eran la capital. El pensamiento muy porteño. Porteño, sí. Solo Yo yo sé todo. Bueno, el tema es que ellos pensaron eso. No se y olvidaron que de Asunción fueron fundados. fue de Asunción fueron fundados. Y los que hoy son uruguayos, nosotros y los bolivianos dijeron no. Pero Bolivia y Uruguay lo hicieron por motivos diferentes. Ellos sí querían seguir siendo parte de España. Paraguay lo que no quería era ser parte de lo que se constituía en Buenos Aires. O sea, Paraguay lo hizo porque era antiporteño. Entonces, por eso es que hoy esos 3 países existen además de Argentina. Y entonces, cuando nosotros primero fuimos del Virreinato del Perú. Río de la Plata. Del Claro, Virreinato del Reinado de Perú. Perú hasta 1776 y después se creó el Virreinato. Y ahí lo que teníamos, el famoso puerto. mapa que se viralizó, el mar del Paraguay. El mar del Paraguay es mucho antes. Mucho antes. Contale un poco, porque todos los perros dicen, en la Triple Alianza teníamos Perdimos, mar. no, Bola. mira. No, bola. Lo que pasa es que todo este territorio que conocemos, inclusive hasta lo que hoy es Santa Catarina, todo, se conocía como Paraguay. Porque era a ambos lados del río Paraguay. El territorio que se extendía a ambos lados del río Paraguay. Y se quedó en los mapas cuando los muchachos decían, como no había todavía nomenclatura, era más fácil poner mar del Paraguay porque realmente los dominios españoles llegaban hasta el Océano Atlántico en esa zona. Después nomás se fue perdiendo todo y en la época de los bandeirantes. Pues por eso es que se llama mar del Paraguay. Una Sí. cuestión de los cartógrafos. Esa, América se llama por un cartógrafo así. Sí. Américo. El tipo, Pero claro, Américo Vespucio. Américo hizo el mapa. ¿Y qué hacías vos cuando firmas? Y los cronistas de la época se acostumbraron a ver el mapa y veían el nombre Américo. Y se quedó América por eso el nombre.
Qué loco será. Se tenía que llamar Colombia. realmente. Colombia. Colombia, y tenía sí, que- Colombia. Tiren su pregunta los perros acá en YouTube. Están 105 en vivo todavía, papá. Vamos. Otra consulta que mientras ellos formulan sus preguntas. Ya Morrison, ¿por qué lo que al final se pelearon todos nuestros próceres? ¿Qué es lo que pasó con Francia? ¿Por qué lo que al final le fusiló a todos? No, la verdad que Francia se volvió un autócrata, o sea, una persona que Dictador. acumuló todo el poder. Sí. Él mismo se denominó dictador. Y los muchachos trataron de levantarse y organizaron un asesinato. En aquella época no existía ese vamos a hacer un golpe y te vamos a echar. No, en esa época te vamos a hacer un golpe y te vamos a matar. Te vamos a matar. Ese es el famoso Viernes Santo. El Viernes Santo de 1820 que trataron de matarla a Francia. Le iban a matar a Francia y él desactivó gracias a los piragües. Él, ahí él tenía Desde ese piragües, entonces los ya. espías. Claro, él tenía un ejército de piragües. Y gracias a eso se entera del complot, los arresta y después van muriendo fusilados, suicidados en la cárcel. Pero Francia no es que le mandó fusilar al día siguiente. Le No, dejó no, no. años Le pudriéndose. hizo un proceso. A los que murieron más rápido fueron justamente el padre de la Revolución Paraguaya, que es Fulgencio Yegros, que le fusilan frente a su familia. ¿Por qué? Siempre explico eso. En aquella época, si vos hacías algún crimen contra la patria o contra el mandatario, te fusilaban y después ahorcaban tu cuerpo en la entrada de la ciudad y dejaban como un mensaje. Entonces, para no hacerle eso, entonces le llama a Francia a la familia y dice, bueno, le vamos a matar y después llévenle ya. No le vamos a colgar ahí. Claro, o sea, era eso lleve por colgarle. No le vamos a humillar. Claro, así. le vamos a humillar. Tira. Entonces le fusilaron y le permitieron que le lleven. Qué loco. Y el que se suicidó es Es Pedro, Pedro Juan Caballero. Se suicidó en su celda. Él se rompe el cuello. No da por el tiro donde él estaba. Es baja la pieza, entonces él tuvo que ponerse algo y hacer palanca con su cuerpo hasta romperse el cuello. Eso fue ahí donde es la comandancia de policía ahora. No, es donde es el Museo Juan Sinfoniano Marín. Está en la la Católica. catedral y al lado está. Al lado. Ahí. Y cierto, pero que él escribió con su No, sangre. burla. Burla, pero. No te vas a desmayar ni boludo. Tratá por reír con tu sangre. La mitad ya te va a desmayar, boludo. ¿Y quién más se murió de los próceres en ese De- momento? menos Mariano Antonio Molas, todos los otros murieron o en la cárcel, o fusilados, o suicidados. O sea, se acabaron todos los próceres. Y Por ahora- eso que no tenemos los cuerpos de los próceres. Eso O te sea, iba a preguntar, ¿por qué? ¿Dónde podemos ir famoso? Acá está enterrado No, Fulgencio Yegro. ¿Por qué? Y porque fueron enterrados fuera de la catedral, porque habían cometido un crimen contra la patria. Ah. Y en el caso de Pedro Juan Caballero era peor. Crimen contra la patria y Contra suicidio contra Dios. Claro, contra O sea, uno es contra la patria y otro contra Dios. Entonces, literal le pusieron una tumba NN, boludo. Le enterraron ahí y le tiraron. ¿Y hay algún prócer que esté enterrado en un lugar? Solamente tenemos un prócer en el Panteón Nacional de los Héroes que es Tomás Antonio Hierros, el hermano, El hermano de Fulgencio Fulgencio. Hierros, que Francia al parecer le quería porque los Hierros eran primos de Francia. Y a Fulgencio no le aguantaba tanto y al otro famoso de tener un primo que le querés más. Bueno, este le quería más, entonces le dijo, bueno, mandate mudar. Pero en Le realidad tiraba corriente. el padre de la Revolución Pacífica terminó siendo Fulgencio Yegro. Sí, claro, él fue. Él es Él fue el padre de la Revolución Paraguaya. Y Entonces, después- el conflicto entre los próceres fue posterior al 14 y 15. sí, mucho. Después 6 años. No, ¿qué? 9 años. 9 años. 9 años después. Durante la consolidación del nuevo De Estado. Francia. ¿Y ahí qué sucede con Francia? Ya se queda como Se queda, absoluto. es más, a partir de ahí consolida ya, porque se murieron todos sus enemigos. Claro. Si en el proceso ahí fueron ajusticiados como 100 personas. O sea, no, ya se acabó, o sea, fueron enemigos. ¿Y por qué Francia se quedó con el poder cuando que él no era un Era actor civil. muy... Lo que pasa es que era el único que más o menos entendía qué es lo que se tenía que hacer para consolidar el Estado paraguayo. Los otros eran más Los otros eran militares, más luchadores, eran eran más militares, soldados. y le llamaron al que sabía más y cavaron su tumba. Cabrón, el que ¿Qué sabía. era Francia en ese Francia momento? era lo que sería hoy un procurador, un abogado. No tenía el título de abogado, pero en aquella época el que tenía mucha instrucción generalmente hacía abogado. Él había hecho la secundaria en Córdoba, no la universidad. Muchos piensan que hizo, no, hizo la secundaria, terminó y vino a Paraguay. Y una persona que se hizo mucho prestigio llevando casos de esclavos, casos de pobres. Entonces se le quería y ya era anciano para la época. 45 años tenía. Por eso cuando le hincha a Salvador, Abuelito. era abuelito, era Salvador, pero en esa época. Porque en serio, 45 años ya eras viejo. La expectativa de vida era 40 años, Claro. 35. Qué loco. Y, Sí.
Hoy en día, y- 1945. Claro. ¿Y cuántos años estuvo en el poder Francia? Y desde 1814 hasta 1840 que él muere. O sea, hasta su muerte ¿son cuántos? Son 26 años. ¿Y de qué muere, perdón? Sí, No, no, está Dios, bueno, no me Ya, gusto. es silla de viejo. O sea, Ah. más de 70 ya era ya sí, ancianísimo. O O sea, sea, no es que era- muere fusilado ni nada de eso. No, o sea, no, no. muere... Murió en su cama. Pero el pueblo le quería mucho a Francia. Sí, claro, porque lo que Papá pasa Guazú. es que él eso era, Papá Guazú, le cuidaba mucho al campesino. Sí. Nunca hubo hambre en Paraguay. ¿Por qué? Porque regalaba ganado, regalaba semillas, regalaba implementos Le, de le sacó, le labranza. sacó todo eso a los españoles. Sí, todo eso. Ah. Así también, o sea, está el contrapeso. Claro. Es que sí, Pero todo priorizó lo que siempre al paraguayo. Sí, todo lo que decomisó de los españoles y los extranjeros, no le quería a los extranjeros, todo al paraguayo. Entonces, creó una patria campesina y esa patria campesina le quería. Y el cuerpo de Francia también desapareció cuando murió. Desapareció cuando los aliados tomaron Asunción en Ah, 1870. Triple Alianza. Triple Alianza. Sacan y tiran al río. ¿Qué? Y porque muchos paraguayos pues vinieron con Sí. enemigos, paraguayos que eran enemigos de López, De y López. de Francia. Los famosos Ah, legionarios. Los legionarios. Al llegar, una de las cosas que hacen es desaparecerle el cuerpo de Francia. ¿Dónde estaba enterrado él? Estaba en la iglesia de la Encarnación, pero no la que hoy conocemos. Ah, no. La que está ahí donde era Estadio Comunero. ¿Vos ahora no, Sí. ¿viste Estadio Sí, Comunero? no llegué a ver, pero conozco. ¿Dónde está ahora la plaza, pero? Donde ahora está la placita y ahora está la biblioteca del Congreso. Ah, donde Ahí, hiciste el lanzamiento. ahí mismo. Qué loco. José será. Ayala fue el presentador. Yo fui el presentador. Un éxito total. Impresionante, papá, impresionante. Murió por la patria, ¿eh? Se vendieron todos, yo lo. Todo, boludo. Qué grande, Chan Morrison, papá. Tengo el tuyo, tengo el Y tuyo. no va a haber más. No, en serio, creo que hay un lote de 100 que tenían que entregarme todavía la imprenta. Eso es todo lo que Avisanos, queda. yo quiero. Bueno, sí. Espectacular. Bueno, ahí está una última consulta. Los yuteños se mantienen en 105 los espectadores. Fabián, ¿por qué? 113 ya, ¿eh? 113 ya. Sí. Mira, corre. ¿Por qué no hay fotografía de los próceres? Porque en ese entonces ya había cámara fotográfica. No había. Pero era costumbre en la clase alta que se te pinte. Ah. Pero ni eso quedó de ellos. Por eso es que las imágenes de nuestros próceres... Son muy pobres. No. ¿Qué hizo? En el año 1910 se iba a comenzar a preparar lo que iba a ser el centenario. Y le contratan a un pintor paraguayo llamado Pablo Alborno y le dice, necesitamos la pintura de los próceres. Y bueno, y él les pide justamente retratos, bustos. Y le dice, no hay. Entonces él saca en los periódicos, no así con esta clase de chicas, saca el periódico un anuncio que dice a los descendientes de Fulgencio Hierro, si se pueden presentar en tal oficina de tal hora a tal hora. Y se fueron y él eligió el que más les gustaba, el rostro que más les gustaba. sea que- son nietos, bisnietos, Los sobrinos. retratos de los próceres no son los No próceres. son los próceres, son sus parientes. La misma cosa, ese famoso cuadro de la independencia, o que se cae la silla. no, ese ese es bola. ese es bola. Ese Del nunca- 10.000, ese del no es 10.000. nuestro. El 10.000 no es nuestro. Es más, ese evoca más la independencia argentina. Sí, ese. Así Sí, es. Fabián. Le chupamos Pero a los es más- argentinos. Hemos sido engañados. Es más, Francia tampoco es el de la imagen que le tenemos en el 10.000. Es su hermana. Su hermana. El rostro de su hermana. Tampoco tiene. Tampoco tiene. O sea, una pendeja. Es una mujer. Pendeja. Qué loco. Mira lo que me vengo a enterar ahora que los próceres no son los próceres. Y Francia no era Francia. Y no era Francia. Pero el 10.000 sirve, ¿eh? No tiene su No, 10.000. eso sí. No, la verdad que no sirve tampoco mucho. Y la leyenda urbana que Francia supuestamente tenía lepra y algo. No, bola. Bola, No, ¿verdad? Eso que él se mito. escondía. El tipo estaba muy loco, eso sí. Y- Pero era gente de la época, o sea, hay que entender los contextos. Claro. No. Cierto que le Tal ponía- vez si él no tenía ese carácter y no hubiese hecho Le lo iban a que pasar por hizo, encima. íbamos a una provincia de Argentina. Probablemente porque justamente él se vuelve dictador porque la amenaza era es lo que hoy es Argentina. Las Provincias Unidas del Plata se llamaba y le iban a venir a Paraguay encima. Imagínate, Entonces- íbamos a ser campeones del mundo, boludo. Acá preguntan los poputeños, dice que hay de verdad que la cabeza de Carlos Antonio López está todavía por el Chaco. No, bola. ¿Eh? No. Carlos Antonio López. No, Carlos Antonio López fue Carlos. enterrado en la iglesia de la Trinidad, que fue una iglesia que él hizo. Sí. Y hoy está en el Panteón Nacional de los Héroes. Ñuense Es era. lo que, ¿sabes por qué se confunde? Se confunde por la cabeza de Francisco Solano López en Cerro Corá. Eso sí es cierto. Sigue El dando. resto de Francisco Solano López sigue en Cerro Corá. Eso sí. Porque lo que estaba en el panteón no son los restos de Ricardo López. no son. Ni Pero tampoco bueno, los restos de Madeline. no. Madeline está acá.
En La Recoleta. Recoleta. Sí. Acá Manlio está preguntando desde Estados Unidos. Él vive en Estados Unidos. ¿Se puede comprar estando fuera del país por Amazon, por ejemplo? No, lastimosamente no. Pero ahí que me siga en mis redes y vamos a ver, le enviamos, boludo. Acá dice, ¿por qué lo que en el colegio poco se da historia del Paraguay y Muy por encima muy se por da. encima se da? Es tan interesante, qué grande Chamorrison. Y dice, sacó la reforma en 1904, sacó la enseñanza de la historia prácticamente. Sacó la enseñanza, o sea, cercenó, achicó el programa, sacó el tema de cantar el himno, o sea, un montón de cosas sacó. Todo. Y eso con el tiempo fue, este es el resultado. O sea, Y vos sabés que parece estúpido, pero gracias a que otra vez está con este tema de la albirroja que llama al mundial, por lo menos los chicos ya están aprendiendo el himno. No, y las marcas también. Las Gracias marcas, marcas por sí, están dar apoyando. los trabajos. Gracias por apoyar. ¿Qué pasó acá? Suscríbanse a nuestro canal. ¿Qué pasa? Che, no donaron nada esta semana. Puede ser si donan, gente. No donaron sé, nada yo, esta semana. sí, yo no vivimos del aire. Dejen de donarle a los influencers curepa. No. A los Oh, verdaderos no. influencers paraguayos. No, en vez de gastar en OnlyFans, chicos, pues. Bueno, le liberamos a Chamorrison porque tiene que ir A dar una clase. a dar las clases. Mira la cara de demonio lo que es. No, Mírale. demonio es una vergüenza. Una vergüenza, Una vergüenza. de demonio. Ya está al nivel Impresionante. de. No está al nivel de nadie. No está Peor al que- nivel- es el peor de todos. Che, acá ya alguien se quiere ir a Bolivia, al río para Sí, Paraná. vamos. Vamos No a vernos, conozco yo vamos a el Río vernos. Parapití. Vamos Y a a vernos. domingo debemos llevarle, esta vez sí. A domingo le- pero domingo te va. Nos cobró ya. Nos cobró. Ya nosotros, pero no horario. quieren llevar con el Ian, nosotros también queremos el ir. día- 2 millones de guaraníes nos pide domingo. por ahí. Domingo vas a componer la camioneta, dentro. El Iaco se quería ir ahí a Fortín Garay con No, nosotros. ya, pues, ahí Le damos. es. Fue garrísimo. Garrísimo. Realmente fue garrísimo. ¿Por qué? Nos tomamos Porque la vida. no había Porque no hay luz, Ah. no hay baño. Tuvieron que cazar nuestra comida literalmente. Sí. Después está lleno de bichos de noche, un quilombo. Y la bruja. realmente y ahí yo entendí, la bruja. La bruja. Y yo entendí por qué es que el campesino necesita estar alcoholizado para dormir. Sí, es la única te forma. juro. Y tuvimos que hacer eso. Yo me hace. Sabes que mucho esfuerzo no hubo. Vos sabés cómo dormimos bien como bebé. Anestesiado. Grande Chamorrison Gerard. ¿Qué Bueno, pasa? gracias por el espacio. Che, entonces ayer asado después del institucional de Nación Claro, Media. acá G nos hizo todo, nos dio asado, hicimos comimos Mesa. torta, había barra de, ¿cómo se llama? Esos Trago. postres, Sí. había todo. Sí, G claro. está en otro nivel. Otro nivel. Yo a mí me necesito extraña luego que que... les preste este espacio. Yo necesito que Cham Morrison venga una hora a la semana a darnos clases de historia. Ya, hay que hacer. Dale, hay que hacer. Nacha Vea- Morrison. vea Vamos, qué vamos a verte pasó un acá. rubro. Vamos, Claro, Rubro. Rubro, vean, Vamos, Rubro. Entonces. Entonces, Y así como la profe de guaraní. Sí. de paso le quiero agradecer a todos. Pausa, demonio. Vamos a tomar tereré con Santo Tomás. Arranca el partido y el tereré nunca falta. Santo Tomás presenta su nuevo empaque Paraguay, una edición especial que celebra el mejor ritual del mundo, donde se juntan la hierba y el fútbol. Encontralo en tu punto de venta más cercano, en las variedades menta y boldo, menta purete, menta limón y con todo. Santo Tomás, el primero es para él. ¡Qué rica la empanada de Don Vito! Me gusta tu empanada. Para juntarte con amigos, darte un gustito en la semana o celebrar, las empanadas de Don Vito nunca defraudan porque están rellenas de historia. Disfruta de tus sabores favoritos llamando al 021-237-6622 o pedidas desde la web www.menú.donvito.com.py. 16 años esperamos este momento y ahora con Flow y Versus Sports vas a vivir el Mundial como nunca. Además de la transmisión oficial, elegí cámaras exclusivas de jugadores y hasta el DT. Podés ver los partidos sin deco y con cualquier internet. Disfruta de los partidos como quieras y donde quieras. Ahora Flow es para todos. Y a tu peludito, dale Belcan y Belcat. ¿Sabías que el balanceado de tu perrito o gatito influye en su pelaje? Resalta la belleza de tu peludito con Belcan y Belcat, que tienen más proteína animal para un mejor pelaje. Encontrá los packs de Belcan y Belcat en supermercados y también a granel en comercio minoristas y mayoristas. Belcan y Belcat, sanos por dentro, bellos por fuera. El K. Pausini, enseguida, yuteños, momento épico. Aina Jim featuring Pedriño Jim. ¡Epa! Pedriño y Ainara, Jim, feriado, nubladito. Vos, pensalo. Corte, enseguida se viene este momento épico.
sentar. Last night I dreamt of San Pedro, just like I'd never gone. I knew the song, young girl with eyes like the desert. It all seems like yesterday, not far away. Tropical, the island breeze, all of nature
Ah. Sí. Si Sí. con esto no llegamos a 200 viewers, yo me retiro ya. Ya. Te retira. No sé más qué más podemos hacer. Señoras y señores, momento épico, donde el señor Salvador César y el señor José Félix van a estar así. Qué falta de respeto. No, vamos a mirar. Hoy vamos a mirar, pero Vamos a porque mirar. ahí está el sensei para Está el ayudar sensei. a ella. Bienvenida, Aina G. ¡Oya, moya! ¿Cómo estás, Ainara? Alice. ¿Todo tranqui? Bien, todo bien. Gracias por venir a este Bravo. feriado, amiga. ¿Verdad? Porque garra para venir el feriado. Sí, pero llegué más rápido. No hay tráfico. No hay tráfico. Cierto, Ese es lo que cierto. siempre decimos, guau, para tipo consuelo tonto. Ahí vamos el tráfico de feriado, ¿no? Y ahí hay lugar para estacionar. Eso es lo Ahí está. mejor. Eso es Dale, cierto. así que yo dejé frente a las escaleras a mi Yo vehículo. dejé también acá la camioneta ahí. Bueno, hoy no está sola Ainara, ¿verdad? No. ¿Quién va a estar contigo hoy? Y alguien que ya encima me trajo un obsequio. ¡Epa! Antes de entrar, No sí. quiero desilusionarte, pero a todas les trae obsequio. Cierto. Peor Pero que su Lulax. explicación fue bastante, no sé. ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? Bueno, me trajo, ¿cómo era que se llamaba? Saumerio para... Espantar la mala- Sí. Cuidado que eso es para Espera, que... me dijo. Amarre. Palabras textuales Cuidado que es de pa' que- Pedriño. Me Sí. dijo. El saumerio dura más que el incienso, porque el incienso dura como un orgasmo masculino. Y ¡Epa! me dijo, La comparación. No, Pedriño, boludo. Bueno, adelante con tu invitado. Adelante, Dale. Pedriño. Ahí está. Bienvenido, Pedriño, otra vez. ahí está Pedriño. Una vez más. Cara de estrés de Ariel. La diferencia es que el saumerio es más grueso y dura más. El saumerio es mucho más grueso. Es más El intenso. incienso es finito, dura poquito. Yari. Muy inútil. Bueno, el saumerio es grueso, dura más y es Más poderoso. Exactamente. Como el orgasmo masculino. Sí, y hay una música de Soster que es Sweet Saumerio. Bueno, esa es la parte más. Para los rockeros más eso. Ok. Bueno, ¿Tenés experiencia con la actividad física o Nandi Vera? Sí, hace caminata. Yo practiqué en el año 2011, practiqué Hapkido con el profesor. ¿Puedo decir el nombre? Sí. Roberto Ruiz, además, el profesor. Bueno, es conocido, bueno. Pero bueno, practiqué un poquito Hapkido, pero hoy no voy a hacer, hoy voy a hacer un poquito más de estiramiento. de Sí. flexiones de brazos, flexiones. Hay que hacerlo bien para fortalecer el cuerpo. Pedriño, cuidado. Lo único que te digo, cuidado que tu saumerio no se prenda, ¿eh? Ya quedé maduro. Sí, que tu saumerio no se prenda. Eso es más Bueno, no sé, ahora sí tengo que cambiar todo lo que traje. ¿Qué No, trajiste? no Espera, cambies. Silvi me pidió el jueves pasado que yo haga ejercicios para el glúteo. Para Sí. el- Sí. Y Pedriño tiene que adaptarse a vos. No, Vos sos la y- profesora. Ah, Tiene bueno, que entonces yo decir traje 2 ejercicios para el glúteo. Ok. ¿Está Muy bien? bien. Vamos Hacer a hacer. nomás primero y que él mire y después, tipo, le enseñas a él. Bueno, vamos a empezar con el primer ejercicio. Mira qué bien, Pedriño. ¿Vos qué podés ver? Acá nomás quédate vos. Pedriño, ponete allá al lado de la, Acá, Pedriño, mira. espera. al lado de la tele. de la Por pantalla. engainar a los superiados lo que tiene que venir a... Ay. Dale. Vamos, Bueno, Ainara. comenzamos. Fuerza, Ainara. Bueno, el primer ejercicio se llama bailarina. Oh, ese duele, Sí, Gor. sí, bailarina. Se suele hacer con peso, podés hacer tanto con barra como con mancuernas, pero esta vamos a hacer así libre. Ok. Bueno, para la posición de la bailarina es la siguiente. Voy a mostrar de frente y después voy a mostrar de costado. Bueno, Dale. tienen que separar las piernas primero un poquito Pedriño con mirando, dirección observando. al hombro. Ok. ¿Ok? Y abren las piernas y por eso es que se llama bailarina, por la abertura de los pies, ¿ok? Ok. Bueno, y después con el tronco recto vamos flexionando y nos bajamos hacia abajo, ¿ok? Y la parte de la cola tiene que estar bien afuera. Ahora voy a mostrar de costado. Ahí está, para que se vea Pedriño. mejor. Mira bien, Pedriño. Bueno,
Posicionen los hombros Ajá. un poquito más alejados, abren bien los pies y se bajan. Y la cola tiene que salir afuera. ¿Y hasta dónde se baja uno? ¿Hasta dónde dé? Ah, hasta dónde dé. Puede Ok. ir más. Y arriba. Ok. Y luego abajo. Y arriba. ¿Ok? Ya está. Dale. Pedriño, vení. Dale, Vamos a Pedriño. Dale. Ok. Dale. Cuidado de esos medios. Espérame que va. Vamos primero a posicionar las piernas, ¿ok? Bueno, dirección de los Subsuelo. hombros un poquito más abierto. Más, Ah, empaque. más, un poquito más. Ahí, y abrí bien los pies. Ahí, ahí. Ahí está, ahora. Ni al La purgatorio cola nos vamos a ir. afuera. Ahí. Y ahora, te bajas. Despacito nomás, Pedriño. Junta tus brazos para que te ayude de soporte así. Y ahí, abajo. Más, más. Y arriba. Dale, y abajo. Le sale, mira, le sale. Sí, le sale. Bien ahí, Y Pedriño. ahora arriba, dale. Se le está saliendo. Vamos a hacer Le 3. está dale. saliendo el Uno más. saumerio. Y arriba. Mira. Muy bien. Muy bien, la concentración. Aplauso para Pedriño. Muy bien, Pedriño. Va. Homo pu a saumerio. Un poquito de flexión de brazos para los varones. ¿Qué? No sé si puedo meter eso, Él quiere también mostrar un ejercicio, dice. Pero enseñale a Inara también. pero es más para los varones. Pero igual, pues, Entonces no, no, no no, sea machista. aclaración. Y allá está la cámara. Bueno, aclaración. Hacer brazos no es solamente para los hombres. ¿Cierto? ¿Está bien? Bueno, sí. ¿Por qué? Bueno. Porque las mujeres también tienen que tonificar los brazos. Cierto, cierto. Y la espalda es muy importante porque una espalda bien marcada, bien trabajada para una mujer es súper sexy. Cuando Cierto. tenemos atuendos que son de espalda abierta. Cierto. Y también nosotras somos A la hora del té. Nunca estamos conformes con nuestro cuerpo y peor todavía, nosotros usamos sostén. Sí. Están los rollitos de aquí abajito, de la espalda. Entonces, Hay que hacer para pectoral eso también. Hay que hacer zona alta. ¿Está bien? Dale. O sea, A ver, ejercicio. Dale, ahora mostrame. Y vamos a agarrar el puño cerrado para los varones más todavía. Los Daniel puños cerrados, Sam. y vamos a iniciarnos así, de esta manera. Hagan ¿Eh? lo que pueden, no, si pueden 10, hagan 10 nomás. ¿Eh? No puedo decir, hagan 40. Bueno, hace carajo. Cuidado, Puño cerrado. Cuidado. Cuidado, Pedriño. Despacito. ¡Epa! Música de Karate Kid. Mira, un poco. Brillante la ejecución, chicos. Igualito que José, ¿eh? Ahora hay Bien que nomás ponerle. era. Dale, Pero, dale. Pedriño, hay que Y cuidar. yo tengo que hacer eso. Pero son 10 Pedriño. nomás. Si pueden más, hagan más. pero- ¿Podemos hacer con peso extra? Sí. Te Ya, vas a subir pues, encima. no, no. Por acá, despacio nomás. ¡No! No, ese no va a poder levantar. Ya se levantó. Eso, vamos, Pedriño. ¡Epa! Dale. Daniel Sam. Daniel Sam. Bueno, ya está. Muy bien. ¡Qué grande, Pedriño! Ayúdale, ayúdale. Papá, ayúdale a levantar. Un capo. Mejor alumno que Quiero saber nosotros. si este tengo que hacer también yo o no. No, ¿verdad? Voy a enseñarle a Pedriño lo que sabes hacer. Continuamos. Ahora continuamos. Muy bien. Segundo ejercicio. Sí. Sí. Este es como un peso muerto con la posición de bailarina, pero también vamos a hacer algo extra que es para que ayudar a los glúteos, ¿ok? Bueno, otra vez las piernas separadas y ¿Dónde vamos a está hacer, mirando, Pedriño? vamos a hacer que nos bajamos todo recto y bajamos la cola, Y puso al luego medio. subimos la cola y nos subimos, ¿ok? Ay, ese es más jodido. Sí, entonces. Los yuteños acá, homo pu a carpa el sal. Entonces, Y no, pu bajamos. rodilla. Pedriño Bajamos se la va en cola, ambulancia. subimos y nos subimos. ¿Ok? ¿A qué? Dale. La momia regresa solo al cine.
Se Dale. levanta con el brazo que usó para levantarse. Dale, Pedriño, ok. Bueno. Otra vez la posición así. Graben esta parte cine, dice. Dale. ¿Los pies abiertos? Sí. Bueno. Ahora, no. Recto, sin flexionar, te bajas. Te bajas. Más. Más. Ahora bajas la cadera. Así. Demonio está gozando. Y ahora te subís. ¿Sale? La cadera no, la cadera. Ahora, la cadera subís otra vez. Eso, dale. Eso. Y ahí te subís. Yo creo, Ainara, que vos tendrías que estar enfrente a Pedriño para mostrarle porque no ve el músculo. Él necesita. Bueno, Él vamos, necesita vamos a hacer ver, lo siguiente. Aina. Vos te pones un poquito más detrás. Ahí. Ahí. Role. ¿Y entonces? Ya me voy a poner acá, de perfil. Dale. No, pero de No, espalda, pero Ainara. hacia acá, mira, porque yo te quiero grabar. Mira, no, solo por el tiro de cámara. ¿Qué te Ah, quiero bueno. grabar Ahí. yo? Ahí. Más separado. Un poquito más. Ahí. Ya. Y ahora, abajo. Ahí te estoy grabando, Ainara. Más abajo. ¡Epa! Más. Y ahora, baja la cadera. Eso, Ay, eso. La cadera. Y ahora, ¿Qué te sube pasa, la cadera. cerdo? ¿Qué te pasa, Cerdo? Y te subís. Eso. Una más. Dale, Una dale. más, vamos, vos podés, Pedriño. Y Vamos, ya vamos. bajamos. Baja la cadera. Sube. ¡Vamos! Y te subís. Eso. Muy bien. Hermoso. Brillante la ejecución, chicos, brillante. Un poeta al zar, dice. Acá los perros. Se hizo la bandera el día de la patria. Sí. Bueno, esto me hace... Sudaste, Pedriño. Pedriño en su mente piensa en la Biblia, neta. Tengo luego una costumbre de quemar 250, mínimo 250 calorías por sesión y hago 3 sesiones por semana. O sea que suman todo 750 calorías por semana quemo. Así no tomen tanta gasolina, no tomen tanta esas, o sea que están ahí tomando mucho, no tomen eso. Todo algo natural y aliméntese bien. Ah, bueno, dale, sí. Es importante alimentarse bien, claro, para entrenar, o si no, no tenés fuerza. Bueno, y ahora vamos a estirarnos. ¡Estiramiento! Dale. Un estiramiento nomás. Ya que hicimos glúteos. Dos Bueno, igual. este es facilito. Dos iguales. Pero vamos a separar mucho más las piernas. Primero veme. Mírame. Ah, ok. Bueno. Separamos bien las piernas ya que hicimos glúteos, ¿ok? Bueno. Y nos vamos hasta abajo y estiramos la rodilla para atrás. Nada más que eso. Entonces se estira la parte de los femorales. Pedriño, y los por glúteos, el ¿ok? tiro de cámara, ponete detrás de Ainara, papá. Dale. Ahí. Dale, Pedriño, ahora vos. Detrás de Ainara, ponete. Bueno, acá. No, de costado atrás. Yo Ahí. no sé cómo seguimos Ahora, al aire hoy. más separadas las piernas. Más. Más. Todo ¿Y lo ahora? que estamos acá nos vamos al ¿Te infierno, bajas? eso no quiero decir. Dale. Tiembla Te Nutri-10. bajas. Y estirar las rodillas para atrás. Las rodillas así. Ahí. ¿Eso? Bájate bien, Pedriño. Quiero que vean la cara de Pedriño. El por favor. saumerio, papá. Sin, Ya está. sin Muy bien, temblar. muy bien. Va que la- Ya está. Estás bien, Pedriño. Sudó todito. Yo sudo mucho siempre y sudo mucho, estoy acostumbrado a sudar mucho porque camino 40 Dale, kilómetros dupla, de mi casa dale. a mi trabajo y yo lo hago siempre. La salud física es lo primordial para mí y no tomen gaseosas. No toma gaseosa. Yo no tomo gaseosa. Pero ¿sabes qué es lo que me gusta de Pedriño, Ainara? Que aparte de que es un tipazo, un caballero, Sí, gracias. le gusta la vida fit, Fitness. la vida sana y le gustan las músicas lentas, de esas que se bailaban en una baldosa. Sí. Air ¡Epa! Supply. Póneme algo de Air Supply. Ay, nada sin rubro. Sin rubro. También escucho mucho Aerosmith. Aerosmith, me fui a su concierto cuando estuve en la 7 el 27 suda, el 26 de suda. noviembre del 2011. Sí, su. Ahí por ahí ustedes estaban en la parada todavía, pero yo estaba. ¿Vos sabés cómo se bailaba en una baldosa, Ainara? Me la ha pegado, se fue bailar. ¿Cómo se baila, Pedriño, en una baldosa? Estúpido, agarra la Pero agarrá la ella, Pendeja, pues, Deja el loco. micrófono por ahí. Boludo, te estoy tirando al centro. Vos tenés que empujar la pelota nomás, carajo. A ver. Eso. Ay, Manito, la manito. nació el amor.
¿Cómo pasó del yin No es polka, al yang? ¿Cuál la Jim y ya? No, es polka, chicos, cuidado. Está bailando. ¿Quién está bailando? Ahí, ese. Cuidado. Mirá a los ojos, Pedriño. Cuidado, Saumerio. ¡Qué miedo, boludo! ¡Qué miedo que te mire Pedriño a los ojos! No vayas más a mirar el tatuaje, ese hermano. ¿Ya? Ya está. Muy bien. Ainara, genia, Ainara. Letradito, dicen acá. ¿Qué dicen los yuteños? Está explotando Pedriño al fallo. Que le ayude Elías a Pedriño. Y Isquios dice: a tu izquierda gira la vuelta. Dice: enderezá, Pedriño, enderezá. Dice: viendo el lado oscuro de la luna de frente. Dice: opo y paiteye, je Pedriño. Dice: ¡Oh, potí el radiador de Pedriño! Dice. Y pufu, nada, no pensé pasar por esto mañana. Gustavo Corbalán se animó a tanto. esto no se clipea, chicos, por Acá, favor. mira, Sir Leo, el movimiento que tiene Pedriño ya viene por default. La mano, Pedriño. Ay, paité, Pedriño. Estaba cargando y me levanté a aplaudir. Gran Bien, Pedriño. letraditos ahí. Impresionante, Pedriño. Le salió muy bien. Sí. ¿Y qué tal el baile de una baldosa, Ainara? Bien. Bailar pegados, bailar, sí, muy bien. ¿Cómo? Sergio, hay una Cántame, cantante que se llama cántame na esa. Bailar pegados es bailar. Igual que bailar con delfines. Con los delfines. Corazón con corazón. Sergio en un Dálmata. solo salón. Yo me llamo Los Sergio bailarines. Abrazadísimos los dos. Acariciándonos. Muy lentamente. Sintiéndonos la piel, nuestra balada Karaoke. va a sonar. Despedí el programa, Pedriño. Bailar pegados es bailar. Bailar pegados es bailar. Ese bailecito. Pausa. Por primera vez. You can cut your
Toditos. Subsuelo 3 se van a ir toditos. Yo no hice la rutina, hermano. Atención, está con nosotros Cindy Moreno, candidata a Miss Emperatriz Top Model por Luque Cindy. Hola, Cindy. Rostro, cuerpo, actitud, elegancia, carisma, presencia. Cindy Moreno. Ella ya estuvo con nosotros, era la que más arrasó con todo. Venga ¿Sí? para acá, por favor, querida. Cindy Moreno, ¿cómo te va, Cindy? ¿Tanto tiempo volviste? Hola, hola, tanto tiempo. Sí, volví porque al público creo que le gustó. ¿Quién lo que se cree esta? Salva comiendo su salvia, hombre, papá. Ya te digo, una cosa. Llévale a boludo. Lo peor es que ya se dijo que acá no se meta más comida. Y... No, pues, es de auspiciante. Ah, Futuro. ¿Cómo estás, Cindy? Súper bien. ¿Ya fue tu muy- concurso? ¿No fue? Todavía Contanos. no, todavía no. Va a ser este 31 de mayo en el Hotel Guaraní. Estamos muy ansiosas por esa Falta noche. poquito ya. Ya falta poco, de verdad. ¿Cómo Quiero te que estás llegue ya ese preparando, día. Gordy? ¿Estás para comiendo bien, durmiendo No bien? estoy comiendo nada. De los nervios. No, realmente me estoy cuidando bastante con la alimentación porque es algo como que te juega también en contra a veces cuando estás en esto, como que la gente también tiene mucho el derecho de opinar por tu cuerpo, por todo, entonces como que hay que cuidarse también un poquito. Totalmente. Cindy, ¿y qué repercusiones hubo? Porque hay que ser sinceros. Arrasaste totalmente vos cuando vinieron acá entre todas las chicas. Hubo un poco de envidia. algo. No sé si envidia, pero más bien me gustaría que me tengan como un ejemplo. No soy una persona perfecta, ¿verdad? No quiero que nadie diga yo quiero ser como ella, pero sí me gustaría ser más como una inspiración, ¿verdad? Pero Más hay que buena nada. onda entre todas las chicas. O Hasta hay ya el día- resquemores. Hasta el día de hoy sí hay buena onda. Vamos a ver ese día. Somos pocas. Yo ya estuve en otro concurso y éramos muchísimas, pero esta vez somos más pocas. Pero hasta el día de hoy la buena onda está todavía. Vamos sea, a ver esa noche. Todavía no Música. hay eso de Sí. que se esconden los zapatos, esas cosas ahí, ¿verdad? Yo Música creo que eso ya tensionaria. quedó mucho ya en De la época de modelo. las modelitos ahí, Sí, como es que muy de se modelo. escondían esas cosas. Ahora es perfil falso. Para Perfil falso. Sí, Ah, ese es ahora. hate. Hate. Sí, realmente sí. Yo te cuento que el día que vos viniste música tensionaria, ¿Qué pasó? dijeron por vos que sos Yaga Rapa. Me encanta. ¿Quién osa decir eso? Obviamente yo no voy a decir quién fue, pero sí dijeron. Bueno, voy a y yo le investigar. dije, y yo les dije, mira, que está bien y tengan cuidado con ella, porque va a ganar. Claro, pero Y ya verdad, tenemos luego acá y ella es de dónde. es que hay que reconocer que uno tiene que tratar de sobresalir. Si son Claro, 12, 15, claro. vos tenés que tratar de Es una encontrar tu- competencia. Hay una frase que yo tengo que se me había quedado, que en la guerra y en el amor todo se vale. En la guerra del amor, el Pero cadete a es el buena mejor. manera, ¿verdad? Yo siempre soy muy competitiva. O sea, ¿quién toma primero todo el jugo? Yo te tomo todo primero el jugo. ¿verdad? Soy muy competitiva conmigo misma, pero limpiamente. Nunca tuve la necesidad de ensuciarle a otra, sino que más de yo mostrarme. Lo que vos puedes Me dar. gusta. Claro, y así tiene que ser. Claro. No ¿Para tratar qué? de hacerle mal al turapilla. Pero ese es tu pensamiento, que no te Sí. joda tu pensamiento porque las otras no piensan igual que vos. Claro. Por ahí te esconden algo, te ¿Qué rompen será que algo. piensan? Por suerte no leemos la mente porque si no... O si no, estaría jodido. Sí. Bueno, tira tus redes sociales otra vez, Cindy, porque vos también, ¿a qué te dedicas aparte del modelaje? Bueno, en realidad yo soy bailarina y profesora de danza. Un Bien. saludo para la Academia Geraldine Doldán y también para la escuela Herman Meiner de Luque, en la cual yo estoy hace 3 años ya. Soy No. docente. Es una tarea un poco difícil, pero tengo varios perfiles. Ese es mi perfil profe. Eso. Vos sabés que Cindy acá, nosotros tenemos, recién vino Inara, dio clase de gimnasia, nos gustaría que venga a dar clases de baile. Claro que ¿Verdad? sí, podemos hacer un día de zumba, ¿por qué no? Claro. Pero, ¿y baile folclórico? Sí, Salvador, por ejemplo, necesita aprender a bailar. José Pedriño también. está Tal dice. con el push-and-share. Pésimo A Pedriño todo. le sale espectacular. pues, Encima Zumba nunca se hizo en televisión. Nunca. Me repegaría una clase de Zumba. Señores,
Pasó Cindy Moreno con nosotros. Gracias, Cindy, querida. No, ustedes Feliz por la feriado. invitación. Feliz feriado a ustedes también y a toda la gente que está ahí en su casa ya descansando. Alguno de Conti, pero bueno. Y saluda a las mamis, ¿verdad? Mañana. Sí, saludo a las Mañana. mami, en especial a mi mami hermosa que ya viajó. Te amo. Un beso enorme y gracias por darme la vida y por darme esta energía que soy todo lo que soy gracias a ella, ¿verdad? Qué grande, qué grande. Fiu Fiu del día, obviamente la foto ya sé lo que va a hacer. A ver. A ver. En homenaje a los próceres. Que nos haga Cindy el El Fiu Fiu, hacenos el honor, Cindy. ¿Qué dice? A ver. La cara de Pedriño. ¿Por qué taparon el tatuaje? Bueno, ahí va. Concédeme una miradita, che reina consentida. A vos no te costará nada. Y en este admirador tuyo, Catú, le alegrarás la vida. Muy bien. Nos vemos el lunes. Feliz feriado, fin de semana largo. Esto fue No Pensé Pasar por Esto. ¡Chao!